¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. En este episodio queremos hablar de una nota publicada hace algunas semanas en Gaceta Polo referida a las estrellas de mar como parte de un puzzle ecosistémico del sur austral. El abismo marino del océano austral alberga tesoros biológicos que apenas estamos comenzando a comprender. En las gélidas profundidades de las islas Sandwich del Sur, a unos 4.000 metros bajo la superficie, se desarrolla una vida secreta donde las estrellas de mar han adoptado diferentes formas fascinantes, morfologías especializadas para distintos tipos de suelo, comportamientos de sacrificio energético extremo para proteger a sus crías, entre otras. Sin embargo, este ecosistema remoto no está a salvo del impacto humano y enfrenta amenazas que ya hemos discutido en otros capítulos. De todo esto queremos hablar ¿con quién? Con la doctora Pamela Rivadeneira, que nos acompaña hoy desde Argentina. Ella es una destacada bióloga marina y profesora de la Universidad de Mar del Plata, cuya investigación se centra en la diversidad y reproducción de las estrellas de mar de profundidad. Muchas gracias, Pamela, por darte el espacio y el tiempo para estar aquí en Somos Polo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, por acá todo muy bien. ¿Todo muy bien? Un poco de Frío, sí, pues estamos aquí en solsticio de invierno. La doctora Rivadeneira, les cuento, ha liderado descubrimientos de relevancia global, incluyendo la reciente identificación de 11 potenciales nuevas especies tras su participación en la expedición del buque RV Falcor del Instituto Oceanográfico Schmidt, en colaboración con el proyecto Ocean Census. 11 hasta el momento en que conversamos con ella. Ahora vamos a saber si ese número tiene que actualizarse. Con experiencia en misiones científicas que van desde el Atlántico Sur hasta el Ártico, su trabajo actual busca documentar la asombrosa biodiversidad de una de las últimas fronteras de nuestro planeta. Primera pregunta, ¿aumentó ese número de 11 nuevas estrellas de mar que identificaste? No, de hecho son 10, no son 11. Son 10. Ok, vamos para abajo. No aumentó ese número porque, bueno, yo fui a trabajar allá a Punta Arenas y no volví. Las muestras están allá, Ya. Así que las muestras de Falcon, así que por ahora no aumentó. Sí, Perfecto. se quedan 10. Estas estrellas de mar fueron obtenidas gracias a esta expedición, ¿cierto? Muestras que se obtuvieron y tú viniste durante una semana aproximadamente al Instituto de la Patagonia por segunda vez, después de que se reunieron aquí a propósito de esa expedición, a analizar esas muestras y en ese lapso encontraste estas 10, ¿cierto? Pero podría ese número aumentar. Yo quisiera preguntarte por estas potenciales nuevas especies que se suman a otras que tú has registrado anteriormente, ¿qué características morfológicas o genéticas hacen que estas estrellas sean únicas en comparación con las que ya conocemos? Mira, en realidad no hay una única característica que las haga únicas, sino un conjunto de características. Se tiene que mirar todo en detalle. La forma, el color, el tamaño no nos dice nada, solo nos deja agruparla, o sea, en un grupo más pequeño, digamos, de todo lo que son estrellas. Pero hay que mirarle todo lo que es la parte dura, la parte calcárea, que son las espinas, bueno, la forma de los surcos donde están los pies, cuántos pies tienen, cuántas espinas tienen, cómo es la boca. Hay que mirarla en detalle, absolutamente toda. Y entonces cuando se empiezan a acumular esos detalles, esos caracteres que son diferentes, llega un punto donde decís, bueno, esto no lo puedo encajar en ninguna de las descripciones de las especies que existen, Claro. Porque son muchas cosas diferentes. Entonces ahí es donde uno determina morfológicamente que puede estar frente a algo nuevo. Pero bueno, tiene que hacer un trabajo muy meticuloso de observación, de registro, porque yo voy anotando absolutamente todo, y comparar con toda la bibliografía que existe. Uno empieza siempre con la zona, ¿no? De estudio, después va ampliando a los alrededores, hasta que llega un punto que, bueno, estudia absolutamente todo como para decir, ya está, se me agotaron los recursos, esto efectivamente es algo nuevo, no tengo dudas. Claro. Y después, además, utiliza la parte genética
para darle más soporte a eso. ¿Sí? Esa es una herramienta muy buena que bueno, se desarrolló con el tiempo. Antes no existía eso, era solo morfológico, la parte taxonómica. Y desde que se desarrolló todo esto del ADN y de la genética, nos podemos basar también en algo que soporte nuestra determinación morfológica. Que nos diga, estos genes son distintos, a diferencia de las especies que hay. Que también lo que pasa es que las dos partes son importantes, no se puede hacer solo con la parte genética, porque faltan datos, porque como esto es algo nuevo, hay muchas especies que se descubrieron hace muchos años y no estaba esta tecnología, entonces no existe esa base de datos, porque ya no se puede mandar el tejido a analizar porque ya está muy degradado. Claro. Entonces, además porque son muchas muestras que están alrededor del mundo en los distintos museos. Entonces, son importantes las dos partes para poder decir, bueno, sí, esto es una especie nueva. Pamela, uno de los hallazgos más sorprendentes que nos comentaste cuando te entrevistamos en aquella ocasión dice relación con la incubación en las profundidades. Encontraste una estrella de mar que estaba incubando. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de eso? ¿En qué consiste ese sacrificio energético extremo del que tú nos hablabas, que realiza el adulto o, digamos, la especie más grande para proteger a sus crías? Sí, esto es algo a mí me parece muy interesante, que no solo las estrellas de mar, varios organismos lo tienen y se da mucho en aguas profundas y aguas frías. Es un mecanismo en el cual las crías se desarrollan en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Van creciendo ahí con un cuidado. ¿Sí? Se llama incubación porque desde que tiene la forma de huevo hasta que toma la forma de estrella, el desarrollo sucede en esa parte siendo protegida por la madre. Y en algunos casos, bien como vos decís, siempre es un sacrificio energético, pero en algunos casos es más marcado que otros porque, por ejemplo, hay algunas estrellas que incuban a sus crías en la zona oral, en la zona donde está la boca. Hago así porque es la parte ventral, digamos. Y entonces, durante ese periodo que están incubando y protegiendo a sus crías, no se alimentan. Y la mayoría de ellas terminan muriendo porque mucho tiempo, digamos, sin comer y mucho gasto energético, porque justamente sus hijos se alimentan de su madre. Entonces, bueno, nada, es un costo energético muy grande. Pero bueno, es algo que se da mucho en aguas profundas y frías. Algo similar había escuchado yo acerca del pulpo también. Sí, el pulpo, lo que pasa es que el pulpo no lo incuba, sino que pone sus huevos, los protege, pero los pone en otro lado, no los lleva en su cuerpo, digamos. Okay. Y algo interesante que puede ser es que la incubación puede ser externa, pero también puede ser interna. Por ejemplo, el primer trabajo que yo hice con una estrella que no es una especie nueva, es una especie muy conocida que era muy citada por ser incubante, pero nunca nadie había visto los incubantes. Había un dibujo del 1900, pero nada más. Yo tenía muchas de esas estrellas del cañón submarino de acá de Mar del Plata y empecé a buscar y encontré y las incuban en la zona dorsal, como debajo, en la parte, en el dorso, esa estrella que es muy chiquita tiene unas estructuras como si fueran los arbolitos, son iguales a uno no lo ve a simple vista. Se da cuenta de esa forma cuando lo mira a la lupa. Y las estrellitas crecen ahí abajo, entonces están muchísimo más protegidos. Es en distintas partes del cuerpo. ¿Y cuánto dura esa incubación? Y puede durar unos meses. ¿Unos cuantos? No es muy larga, años no, pero lo que se conoce, no es que no se pueda. Por ejemplo, en el caso que vos decís del pulpo, se registró que un pulpo que vive en aguas profundas tiene una incubación de un año, o sea, los huevos tardan un año en eclosionar, en salir los nuevos pulpos, ¿no? Pero en las estrellas no hay registros, no quiere decir que no pueda suceder, sino que simplemente no está estudiado, porque imagínate que hay que hacerle el seguimiento durante todo ese tiempo, tenés que tener montado un laboratorio en donde puedas sacar al organismo vivo de profundidad,
en algo que conserve la presión y lo puedas tener a esa misma presión en un laboratorio. Nosotros no tenemos esa tecnología ahora, no es algo que podamos hacer. Así que no está estudiado por ahora. Entiendo. Pamela, ¿cómo influye el tipo de suelo marino en la diversificación de estas especies a 4.000 metros de profundidad? Y el suelo, primero que nada, en cuanto a las estrellas, determina qué grupos de estrellas van a vivir ahí. Hay dos grandes grupos: estrellas que tienen pies con ventosas, que terminan en ventosas, que viven en suelos rocosos, suelos duros, cualquier tipo de suelo duro, y otras que tienen pies que terminan romos, porque viven en suelos blandos. Entonces, para moverse, es como que el piecito va haciendo este movimiento, ¿no? De empujarse. Imagínate que si con ventosas vivieran ahí, se taparían y no les permitiría moverse, porque ese movimiento se genera por presión de agua. Yeah. Entonces sería muy complicado. Así que en primer lugar te divide ese gran grupo de estrellas, ¿no? Las que viven en suelos blandos y en suelos duros. Y bueno, y después depende mucho no solo del suelo, sino de la comida que hay disponible, ¿no? De cómo es todo el entorno. Por eso es importante conocer todo el entorno también y no solo el organismo, porque si no, no podés entender todo su comportamiento, alimentación, la ecología en general. Claro, el ecosistema en su conjunto. Bueno, también un poco relacionado con esto, hablando de la metodología y la tecnología ocupadas para hacer estos estudios, tu trabajo combina la taxonomía clásica, entendiendo por taxonomía, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la clasificación, la identificación de la familia, del género, ¿cierto? La identificación de las formas, todo eso que tú anotas, ¿cierto? Que son esos detalles que permiten clasificar, con la cibertaxonomía y la biología molecular. ¿Nos puedes explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esto y cómo ayuda esta creación que tú nos comentabas de gemelos digitales para acelerar el descubrimiento de especies en el marco de proyectos como el Ocean Census, que lo que precisamente está buscando es censar los océanos del planeta que están tan desconocidos? Bueno, esto de gemelos digitales justamente es parte del proyecto de Ocean Census, que lo que significa un gemelo digital es que se pueda replicar lo mejor posible, ¿no? Por eso la palabra de gemelos, digitalmente. Y no, porque si no tenés el ejemplar, ¿qué pasa? Tradicionalmente los ejemplares quedan en un museo, en una universidad, en una institución pública de investigación. Pasa, y muchísimo, sobre todo los ejemplares de expediciones antiguas como las del Challenger, por ejemplo, que hay, yo trabajando acá en Argentina me encontraba con que el material que yo tenía que mirar para comparar estaba en el museo, en el Smithsonian, en Washington, por ejemplo. Y no es tan fácil ir hasta ahí, o en el Museo de Londres. Entonces, lo que se pretende con esto es que se pueda tener acceso con el mayor detalle posible de manera digital y no tener que depender de ir a un museo. Uno pueda replicar el ejemplar, por eso el gemelo, pero de manera digital, con fotos de alta calidad, con descripciones detalladas, bueno, fotos no solo del ejemplar, porque uno a veces lo que tenía era un dibujo, si era algo muy antiguo, o fotos, o incluso hoy en día uno le puede escribir al curador del museo para que le mande una foto de tal detalle, porque tenés la foto general. Entonces acá la idea es que estén todos los detalles fotografiados con buena calidad y todas las descripciones hechas muy finamente, para que uno no le queden dudas de cómo es ese ejemplar. Y la parte que vos me decías más molecular o genética es esto, ¿no? De sumar esa parte que es tan importante como la morfológica, de poder decir, bueno, estos son los genes de esta especie. Si yo tengo dudas, porque con lo morfológico pasa que como son estructuras de carbonato de calcio, con todo este tema, ¿no? Del calentamiento global, primero siempre fueron estructuras muy plásticas, pero además esto también le influye un montón. Entonces a veces hay cosas que no son tan claras y uno duda de, ¿será plasticidad? ¿Será una especie nueva? Entonces la herramienta molecular es una herramienta muy buena para que te ayude a tomar la decisión, ¿sí? Entonces
está bueno porque ahora todas estas especies que salgan de este proyecto de Ocean Census van a tener su registro molecular. Y a mí me pasa que hay especies nuevas que yo estoy totalmente segura que son especies nuevas porque son distintos, pero no puedo compararlas a nivel molecular porque no hay registros. Pero bueno, por lo menos se puede brindar un primer registro de nosotros, ¿no? Desde este proyecto. ¿Qué se pierde en términos biológicos cuando tú extraes estas muestras de un fondo marino, hablando nuevamente de 4.000 metros de profundidad, cuando las sacas a la superficie, las llevas a un laboratorio? ¿Qué resguardos tomas? ¿Qué cosas o aspectos o atributos se pierden para siempre? Bueno, el ejemplar cambia muchísimo si vos, por ejemplo, a mí me pasó que cuando empecé a estudiarlas, era con material de un museo donde yo trabajaba. Y algo que yo no veía era la coloración o el tamaño y la forma original, porque pensá que en el caso de las estrellas son fijadas en alcohol. Entonces se van deshidratando, se van secando, y hay algunos ejemplares que incluso se secan del todo, no quedan en líquido, sino quedan en seco. Entonces cambia mucho y es muy sorprendente ese cambio, verlas con color, verlas con... Incluso es muy lindo, mucho más lindo, por supuesto, si uno lo puede ver vivo, ¿no? Por eso esta expedición, al igual que esta famosa expedición acá en Argentina con el mismo barco, fue tan pasional, tan emotiva, porque uno podía ver los animales vivos. Entonces, viéndolos ahí, no te perdés la interacción con otros, no te perdés qué está haciendo, porque ¿qué pasa? Cuando vos lo sacás del agua, lo sacás en un momento que quizás estaba comiendo, quizás no estaba haciendo nada, quizás estaba incubando, como me ha pasado, y te perdés. Vos tenés una foto, vos sacás una foto de ese momento, pero después, una vez que la pusiste en el barco, la fijaste, no es lo mismo que cuando la estudiaste en el workshop, por ejemplo, que es unos meses después, generalmente, en este proceso, ¿no? Porque ahí ya perdió el color, porque ahí ya cambió el tamaño, porque ahí los pies se retrajeron, generalmente se contrayeron. Entonces, cambia todo bastante. Las placas que uno le tiene que mirar, no, a veces si las secas son más visibles y otras no, porque se contraen y se juntan más. Entonces cambia bastante. Y está bueno tener el registro de todo el camino, ¿no? De cuando estaban vivos ahí abajo, cómo era la interacción, el color que tenía, la forma, cuando se saca también y uno los recibe, y bueno, y después al final cuando los va a estudiar realmente, porque arriba del barco no es imposible estudiarlos. Claro. Pamela, tú mencionabas en la entrevista de aquella ocasión que si no se sabe lo que hay es muy difícil tomar políticas de conservación. ¿De qué manera tú has visto que nombrar y clasificar estas especies ayuda a proteger los ecosistemas, ecosistemas que la mayoría de la gente nunca vamos a ver? Mira, el tema es que nombrarlas es darle una identidad, ¿sí? Es saber a qué me refiero yo. Es como nosotros, somos, si bien tenemos rasgos distintos y nos podemos diferenciar, ¿cómo podemos saber a quién nos referimos si no le damos una identidad? Y una vez que le das una identidad, pues hacerle un seguimiento y un estudio de saber, bueno, qué come, cómo se reproduce, con quién interactúa, eh, cómo vive, en qué tipo de suelo, con qué otros organismos. Es la base, identificarlas, ¿sí? Se llama ciencia básica la taxonomía justamente por esto, ¿no? Porque es la base de lo que hay que saber. Yo siempre cuento un ejemplo que no me acuerdo si aquella vez te lo conté, de que cuando empezó a suceder que en el Caribe empezaron a ver que se morían los corales, no sabían qué pasaba, y entonces empezaron a estudiar, se metieron buzos y empezaron a investigar, y de repente vieron que había una estrella, que había muchas, no una, pero digo, una estrella que nunca habían visto que se estaba comiendo los corales. Bueno, ¿qué dijeron de hacer? Vayamos a matarla para que dejen de comerse los corales. Entonces los buzos se metieron y la empezaron a cortar a la estrella.
¿Qué hicieron? Aumentaron la población al doble, porque cada mitad de esa estrella regeneraba, y entonces de una que cortaban había dos nuevas. Y ese es el desconocimiento, porque La venganza de la estrella. que no lo estudiaron y no sabían su forma de reproducción, empeoraron el problema. Ah, Y después fue, bueno, ¿y por qué había tantas de esas estrellas y nunca nos dimos cuenta? Porque si eran tantas, nos tendríamos que haber dado cuenta. Bueno, ¿qué había pasado? Cuando empiezan a investigar, se dieron cuenta que el pez que se come esa estrella había sido sobrepescado, o sea, había una sobrepesca de esa especie, y entonces la población de estrellas empezó a aumentar, y entonces la población de los corales empezó a disminuir. Por eso es importante identificar algo, ¿no? Para saber a quién me refiero y poder estudiarlo y poder, bueno, conocerlo. Y después conocer todo el ecosistema en su conjunto. Pamela, ustedes encontraron en ese nivel de profundidad plásticos, contaminación. Cuéntanos Sí. cómo afecta eso a la biodiversidad y en particular a las estrellas. Mira, afecta a toda la biodiversidad porque los animales, primero cuando viven a profundidades, son ciegos, no ven porque no llega la luz ahí abajo. No distinguen los animales que son oportunistas, las estrellas, muchas estrellas más son oportunistas, carroñeras, carnívoras, se comen entre ellos, otros son filtradores. Las estrellas de mar tienen muchos tipos de alimentación, pero esto aplica a todos los organismos que viven ahí abajo. Entonces no distinguen si algo es plástico o no. Entonces eso puede afectar a la vida, de hecho lo vemos no tan profundo, sino lo vemos en las tortugas, lo vemos en los peces, ¿sí? Afecta desde ese punto de que, bueno, están comiendo algo, están ingiriendo algo que no, claramente los va a matar porque no es algo que ellos puedan digerir. O sea, no hay cosas que lo ingieran y otras cosas que lo digieran, ¿sí? Claro. Le pasa a todos los organismos digamos, en distintos, todos los estratos de profundidad, ¿no? Desde la superficie hasta abajo. Porque, bueno, es lo que yo siempre digo esta frase, no está desconectado. Lo que pasa arriba influye abajo, lo que pasa abajo influye arriba. Mm. Pamela, ¿qué importancia tiene para las personas dedicadas a las ciencias en Sudamérica que existan buques como el Falcor que suben a tantas personas, a tantos científicos y científicas para hacer estas expediciones en lugares también tan remotos? Es sumamente importante porque generalmente nosotros no tenemos esos recursos, no podemos acceder a ese tipo de buques en donde tienen este tipo de tecnología. Para que te des una idea, yo siempre trabajé en Argentina con un buque que es del Instituto de Investigación, de CONICET, pero no tiene cámaras, no tiene un robot, entonces el impacto que uno genera muestreando es mayor porque no puede seleccionar qué. No puede decir, no, eso no me interesa, quiero esto nada más, como para impactar menos ahí abajo. Ahí vos tirás una red a ciegas y arrastrás lo que arrastrás. Obviamente no es consciente y entonces se planifica arrastrar poco las redes o las rastras, pero con esta tecnología, además de generar un menor impacto, también te permite tener esos videos y ver cómo viven, cómo interactúan, cómo es el ambiente, cómo es el suelo, qué es todo lo que hay ahí. De la otra forma, vos tenés un resultado a ciegas y tenés que armarte como una película de cómo es el fondo, ¿sí? Pero además de esto, es importante porque nos da la posibilidad a los investigadores a poder acceder a este tipo de muestras y poder hacer este tipo de expediciones que de otra forma, lamentablemente, no podríamos, porque no tenemos, al menos en este país, no tenemos los recursos. Porque, bueno, nada, son cosas extremadamente caras y muy tecnológicas que aún no tenemos acá. Sí. Ni acá ni en varios lugares, ¿no? de América, de Sudamérica, Latinoamérica. Así que es muy importante, la verdad es que está muy bueno y es muy importante. Pamela, y ya para ir finalizando, con las nuevas especies en proceso de reconocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que estos hallazgos se traduzcan en una protección efectiva de la biodiversidad que existe, por ejemplo, en este sector de las Islas Sandwich del Sur?
Bueno, una vez que se da a conocer el trabajo, por eso es muy importante publicar, hacer publicaciones en formato paper, ¿no? Para que se dé a conocer el trabajo de investigación que hay, y de varios grupos, no solo de Estrellas de Mar, porque justamente esto no es aislado, no es la estrella de mar y ya está, es un conjunto y es un ecosistema, ¿sí? No hablamos de un individuo y un organismo, sino de un ecosistema. Entonces, cuando a mí me tocó trabajar muestreando una zona que ahora es un área marina protegida, pero había que justamente investigar si realmente tenía la importancia que se sospechaba para proteger esa área. Entonces, cuando uno aporta toda la información que tiene, puede, puede entender cómo funciona esa zona y determinar si esa zona es muy importante, por ejemplo, para zona de donde los organismos desovan, por ejemplo, o sea, ponen sus huevos, o una zona rica para la alimentación. Eh, pero eso depende de la información de muchos grupos, no solo de un grupo como las estrellas de mar. Entonces, o por ejemplo, en general para peces. Bueno, este es un lugar donde van los peces a reproducirse. Este es un lugar donde van los peces a comer. Peces en general, ¿no? Hablando de muchas especies, no de una sola. Entonces, con información es que uno puede entender cómo funciona ese espacio, ese lugar, esa área, y determinar si es algo que necesitamos proteger, ya sea no sé, de buques pesqueros, de lugares de paso, porque convengamos que los barcos también generan una contaminación, ¿sí? Hay que hacer una veda para la pesca en ese sector en determinado periodo de tiempo, porque digamos, la veda de pesca no es solo porque afecta a los peces, sino también por todo lo que va acompañado, todo lo que se llama bycatch. Entonces, se necesita información y un pool de información de muchos grupos taxonómicos, no solamente de uno, para entender eso, cómo funciona ese lugar a nivel ecológico y ahí determinar si se necesita, si es un lugar vulnerable o no, y entonces si se necesita conservar. Eso, la información es la base. Así es. Lo mismo creemos aquí en Somos Polo. Muchas gracias por el trabajo que haces para tener más información y por compartirla a través de nuestras pantallas. Muchas gracias, Pamela, y esperamos seguir viéndote y que nos comentes cuando tengas más novedades para difundirlas a través de Polo. Bueno, gracias a ustedes por interesarse e invitarme. Vale, que estés muy bien. Chao. Ustedes también, chao. Bien, y a nombre del equipo también me despido de ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden seguir la página web polo.umac.cl. Todas las semanas tenemos nuevos artículos que nos enseñan a habitar mejor la Patagonia a partir precisamente, como dice Pamela Rivadeneira, de información. Y de manera resumida en nuestro perfil de Instagram, @GacetaPolo. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.